La expresión de la ira, del enojo, del coraje por situaciones que no aceptamos, que no nos parecen que sean naturales, es un derecho que tenemos los seres humanos para poder expresar nuestra no conformidad con esos actos de violencia, de maltrato, de injusticias que normalmente tenemos que dejar pasar desapercibidos. La cultura nos ha enseñado que está mal vista la expresión de una ira sana y se toma como agresión. Y se toma la persona que expresa su opinión como que es una persona agresiva, que es una persona malgeniada. Pero esa persona no ha podido expresar esa inconformidad con esos actos que no deben ser una costumbre en el ser humano, como que tenemos el derecho a expresar nuestra inconformidad con esos actos. Normalmente de niños nos vamos acostumbrando a que esa expresión de nuestra inconformidad con actos de maltrato, de violencia, de burlas, de críticas que recibimos, nos tenemos que quedar callados. Entonces el niño va aprendiendo a guardar esa inconformidad frente a un acto que no está de acuerdo, que no nos parece que sea coherente y por lo tanto lo reprimimos. Entonces esa represión de esa emoción va a generar hacia nosotros esa inconformidad y se puede volver en nuestra contra porque ese yo, ese ser interior no logra defenderse de ese mundo con el cual no está de acuerdo. Entonces evitamos confrontar esta emoción porque para no generar conflictos, para evitar problemas, para que nos quieran, para que nos acepten los demás, pero estamos yendo en contra de esa emoción que es una emoción natural que se opone a algo que no nos parece que deba ser de ser humanos, de seres pensantes, sino que se ha naturalizado esa agresión, porque esa cultura en la cual vivimos es una cultura que naturaliza la violencia o el maltrato y te castigo por tu propio bien, es lo que propone esta cultura, o quédese callado o no exprese, o si expresa esa emoción, entonces no conteste, usted es un grosero y no podemos expresar eso. Entonces ese niño se va a quedar con esa inconformidad dentro y con esa incoherencia, porque dentro de él mismo dice no, eso no puede ser así. Entonces, ¿qué pasa? Si dejamos pasar desapercibida estas situaciones, nos va a debilitar ese yo. No vamos a aprender a defendernos y a exponer nuestro punto de vista de una manera consciente. No es dejarnos llevar por la agresión o la rabia, que es cuando ya se ha reprimido tanto esta ira noble o esta ira sana, que explotamos en una agresión que sí se convierte en violencia y que puede cegarnos y hacerle daño a alguna persona. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver la expresión de la ira como un derecho natural, como de enunciar, de expresar lo que no estamos de acuerdo y lo que nos parece injusto, maltratante, insano, que no es noble y que no debería ser aceptado en un ser humano que está buscando poder encontrarnos entre seres humanos que nos respetamos, que nos valoramos y por lo tanto tenemos derecho a esa opinión
de una manera consciente. Es importante no dejarnos llevar por una agresión que es capaz de descontrolarse y hacerle daño a otra persona o agredirlo. Cuando esa ira no se expresa, se vuelve en contra nuestra, y esa es cuando se va manifestando en depresión, porque la persona no es capaz de poner límites, no es capaz de defenderse para buscar la aprobación de los demás, para buscar que lo quieran y para creer que no es una persona conflictiva. Entonces va guardando esas emociones que se van convirtiendo en resentimientos, en rabias, en odios, en deseos de venganza inconscientes que no queremos enfrentar. Y ahí es cuando salen, digamos, como en otras condiciones, esa agresión que no se ha visto, cuando ya se puede convertir en algo más peligroso que se obnubila la conciencia y ataca al ser humano. Entonces, los invito a que hagamos conciencia de esa emoción como la ira sana, la ira noble, cuando expresemos nuestra inconformidad con algo que no nos parece que está bien. No nos podemos quedar callados frente a esas situaciones que nos imponen, que nos agreden, que nos critican. Tenemos que aprender a defendernos, porque si no, ese yo se va a debilitar y necesitamos un yo fuerte para aprender a hacer estos cambios culturales que se nos avecinan, que necesitamos aprender a vivir respetándonos unos a otros y no permitiendo que otras personas nos agredan o nos consideren que somos menos o que valemos menos por cualquier otra condición, porque no tenemos dinero o porque no hemos estudiado o por otra condición, por el color de la piel. Esas son las condiciones que tenemos que aprender a cambiar en nuestra cultura y no seguir ese patrón de esconder estas emociones para quedar bien frente a los demás. Necesitamos ese coraje, esa valentía de expresar nuestra opinión cuando hay una agresión, pero hacerla de una manera consciente, no agresiva ni inconsciente, que es lo que se llama furia, porque entonces también existen las personas que se dejan llevar por la furia, que ya es el ego destructivo, el que quiere acabar porque no me salieron las cosas como yo quería y quiero agredir a otra persona. Ese no es el yo. El yo es nuestro ser interior. El ego es lo que uno cree que tiene que ser y es el que nos ha dominado siempre. Tenemos que volver a retomar nuestra esencia, que es nuestro ser, nuestro yo, para poder cambiar estas situaciones de guardarnos esos enojos y que se nos vuelvan en nuestra contra.